La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 52. Buscando a Nemo. Hola a todos, ¿qué tal Nerea? Pues la verdad, Antonio, esta semana todavía consternada por el asesinato lesbófobo de Argentina, de Pamela Mercedes y Andrea, del que hablaremos con más detenimiento, aunque la actualidad manda y en este episodio tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas y precisamente la mayoría de ellas, desgraciadamente, no son cosas agradables. El título de este episodio hace referencia a Nemo, el cantante suizo que ganó Eurovisión y del que todo el mundo está haciendo mofa porque quiere que le llamen ella, porque se reconoce como una persona no binaria. Seguimos viendo, Nerea, que queda mucho camino por recorrer. Muchas violencias entrecruzadas y hablando de Eurovisión y aprovechando que en este evento se ha permitido la entrada de Israel con la excusa de que no se puede politizar, de que es solamente un evento musical, aunque sí que se la impidieron a Rusia en su momento. Vamos a hablar con un periodista palestino, gay, Murad Odeh, porque no hay que perder de vista que también en Palestina hay personas LGTBI que están siendo masacradas. Y que si nos están vendiendo Israel como el paraíso LGTBI, pues si calculamos más o menos, creo que el cálculo mundial es que un 8% de la población es LGTBI. En Palestina han muerto 3.000 personas LGTBI desde el 7 de octubre. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Toda persona LGTBI preocupada o directamente movilizada en favor de los derechos de la población palestina ha tenido que soportar el comentario de que nuestros propios derechos no estarían garantizados en un país árabe, como si eso justificase el genocidio y la presión de décadas en la zona. Como si no hubiera gays, lesbianas o transexuales entre la población palestina a la que el supuestamente gay-friendly gobierno de Israel masacra. Murad Odeh tiene 33 años, es periodista, es gay y es palestino. Sus padres fueron de los pocos que consiguieron abandonar Palestina, en concreto Nablus, después de la Guerra de los 6 días, y su familia está diseminada por el mundo. A los 16 años salió del armario y su familia le expulsó de su propia casa. Entonces empezó a hacerse preguntas sobre cómo ser gay en una sociedad tradicional y conservadora. Ha intentado responderlas viajando y descubriendo cómo viven las personas del colectivo en Oriente Medio. Hola Murad, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Murad? Cuéntanos, ¿cuándo te haces la pregunta de si es posible ser gay y árabe a la vez y qué respuestas te has ido encontrando? Pues la primera vez que me hago esa pregunta es justo cuando desarrollo mi sexualidad, en torno a los 14 años. Yo había crecido en el seno de una familia religiosa, conservadora, musulmana. Y de repente cuando empiezas a tener, pues bueno, impulsos sexuales que parecen contradictorios con lo que tú has aprendido, es cuando empiezas a decir, oye, esto que siento es lícito, es normal. Y durante muchísimos años la respuesta automática era que no, y lo había interiorizado desde el principio, era que era incompatible, y eso que tampoco nadie me había dicho directamente que era incompatible, pero creo que son mensajes que van implícitos dentro de la cultura y la religión. Cuando empecé a crecer y cuando empecé a tener un punto de vista más crítico y a tener referentes y ya con cierta edad, es cuando empiezo a ver otra opción y empiezo a decir, bueno, a ver, debe haber gente allí que sea como yo y que comparta mi misma identidad. Vamos a buscarlos. Ese momento del que hablas, decides explorar tu identidad sobre el terreno y emprendes un viaje por Cisjordania. ¿Qué encontraste en ese camino? Pues encuentro una comunidad LGTB muy diferente a la que teníamos en la mente, ¿no? El palestino queer siempre se ha caracterizado o se ha estereotipado como una persona débil o objeto de violencia, escondida. Cuando llegas allí te das cuenta de que hay muchos activistas queer, de que hay una comunidad LGTB muy grande, que tienen mucha fuerza y que hacen muchísimo trabajo en Palestina por conseguir sus derechos. Yo hice el viaje el año pasado a Cisjordania. Lo primero que hice al llegar a Jerusalén
Pues, o sea, ¿cómo conoces el colectivo queer en un país tan represivo? Pues lo primero, abrir Grindr. Fue como mi primera herramienta. Y estaba en Jerusalén, abrí Grindr, la mayoría de perfiles eran israelíes o extranjeros, pero tuve la suerte que de repente me escribió un chico sin foto y hablando, pues me cuenta que es palestino, que había cruzado de Cisjordania a Jerusalén, y le dije que yo era palestino y empezamos a hablar ya con mayor confianza. Este chico se llamaba Mahdi, es un artista multidisciplinar, trabaja con diferentes organizaciones europeas para intentar crear redes de apoyo y asistencia dentro de Cisjordania, y le pedí por favor que me ayudara a descubrir ese mundo. De hecho, el momento en el que yo le conozco, él trae a un par de amigos, bueno, compramos unos bocadillos y nos vamos alrededor del casco antiguo de Jerusalén, donde está el Muro de las Lamentaciones, y nos sentamos a comer. Yo solo os digo que os imaginéis a 3 maricas cotilleando en árabe sobre chicos y charlando y riendo. Para mí, ese momento fue el más sanador de mi vida, porque era algo tan simple que a mí me estaba sanando tanto. Y yo llevaba con el trauma, bueno, es algo que al final nunca lo sanas del todo, pero llevaba con el trauma durante 20 años, sufriendo por ello y diciendo, estoy solo en el mundo, no hay nadie más como yo. Murad, ¿cómo es salir del armario en la sociedad palestina? Tengo entendido que existe una legislación homófoba parecida a la que fue nuestra antigua ley de vagos y maleantes y que tiene que ver con la seguridad digital. ¿Cómo funciona y qué delitos tipifica? En Cisjordania y en Gaza hay códigos penales diferentes. En Gaza permanece el Código Penal británico del 36 que condena la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel. Bueno, lo llaman la sodomía. Y es el legado del colonialismo de los británicos. Y en Cisjordania, como se estableció el Código Penal jordano, no está criminalizado legalmente, pero sí que se ejerce una violencia institucional por parte de las autoridades palestinas. Es decir, la tortura, los encarcelamientos, los interrogatorios están a la orden del día allí y se amparan, como en el caso de España durante el franquismo, como bien dices, Nerea, de la ley de vagos y maleantes, en una ley que se llama la ley de la inmoralidad y de los delitos cibernéticos. Y luego, aparte de la violencia institucional de Palestina, pues también está la violencia familiar. No podemos olvidar que al final los palestinos viven en una sociedad completamente religiosa y tienen un componente homófobo muy arraigado. Entonces, salir del armario dentro de una familia palestina es completamente el desarraigo y el rechazo. ¿Cómo son los lugares de encuentro de la comunidad queer en Palestina? ¿Cómo se convive con esa clandestinidad? El activismo queer en Palestina se establece sobre todo a nivel local y particular, interpersonal, ¿no? Es muy complicado establecer o crear un activismo queer y redes de apoyo que sean públicos en una sociedad tan represiva. Entonces, ellos lo que intentan es crear encuentros, fiestas, lugares en los que la gente del colectivo pueda ir, conocerse y sobre todo identificarse. Queda todo en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, ¿no? Sí, son muy pocos, bueno, sí que los hay, ¿no? Hay un movimiento queer de activistas que lo hacen abiertamente, sobre todo en el mundo artístico, pero la mayoría lo hace a nivel local. Y sí que hay encuentros, hay por toda Cisjordania, hay lugares diseminados muy difícil de conocer, solamente los conoce la gente del colectivo y poquito a poco porque conlleva un riesgo muy grande, pero yo tuve la oportunidad de que Mahdi me llevase a uno de ellos y de verdad yo siempre digo que era como pasar de la destrucción, de la pobreza a un bar que podría estar perfectamente en Malasaña. Estaba lleno de jóvenes, todos riendo. No había ninguna muestra de afecto ni nadie hablaba abiertamente del tema, porque dentro de lo queer friendly que puede ser un sitio hay que llevar muchísimas precauciones. Y yo tenía en el mismo campo de visión el bar y a la derecha al ejército de la autoridad palestina. De hecho, la mayoría de estos sitios, en cuanto a alguien se le va la lengua y cuenta que ahí se reúnen, son cerrados, boicoteados a través de agresiones, pues grupos religiosos fundamentalistas, tanto musulmanes como católicos, como cristianos. Murad, has mencionado que la legislación represiva viene de una ley colonialista. Existe la idea de que el mundo árabe es culturalmente homófobo, pero esta mentalidad tiene mucho que ver con el intervencionismo occidental. De hecho,
nos has contado que tus abuelos leían autores abiertamente homosexuales. Hay que tener en cuenta que la cultura árabe en el último siglo ha sufrido un retroceso muy grande y principalmente ha sido debido a la intervención de los países occidentales en los países árabes. Esta forma de colonialismo en la que pues, una potencia extranjera llega, arrasa todo, deja un vacío geopolítico y se va, lo que deja es la puerta abierta a grupos fundamentalistas que sí utilizan la religión para fundamentalizar. Entonces, ha habido una pausa en el crecimiento intelectual y artístico de los países árabes, pero antes era todo muy diferente. Como dices, Nerea, mis bisabuelos en el colegio estudiaban a poetas como Abu Nuwas del siglo VIII que hablaban abiertamente del homoerotismo. La música de hoy en día, que ha bebido mucho de la poesía, sigue manteniendo formas de expresión que hablan de hombre a hombre, de afecto. En el Imperio Otomano la homosexualidad no estaba criminalizada. ¿Y qué supone la situación de asedio de la ocupación para los integrantes del colectivo? Por ejemplo, algo muy evidente como es el acceso a tratamientos médicos. Si no hubiese ocupación militar, la sociedad palestina ya habría abrazado los derechos del colectivo LGTB hace muchísimos años. Hay que tener en cuenta que Palestina es un país bloqueado completamente. La Cisjordania está dividida en 3 zonas, zona A, B y C. La zona A supone aproximadamente el 40% del territorio, donde se encuentra el 95% de la población. Hay que tener en cuenta que para salir de tu pueblo, de tu ciudad, para cualquier desplazamiento hay que atravesar un checkpoint o un control militar. ¿Qué supone esto para el colectivo? Pues principalmente la capacidad de asociación es muy complicada. Y eso es imprescindible para poder conseguir derechos civiles. Luego, a nivel económico, el desarrollo laboral del país está completamente bloqueado porque si, por ejemplo, tú tienes que ir a trabajar y tienes que atravesar un checkpoint y a lo mejor ese checkpoint ese día está cerrado o tardas 3 horas en llegar a trabajar, al final acabas perdiendo tu trabajo. Y luego, el más importante, el acceso a los servicios sanitarios. La mayoría de tratamientos se realizan en hospitales en Israel porque, por ejemplo, los tratamientos oncológicos necesitan una maquinaria que no se permite meter en Cisjordania porque aducen que se pueden construir bombas con ello. Y luego ya ni te hablo pues de tratamientos de VIH, de enfermedades de transmisión sexual, que todas también se dan fuera del territorio. ¿El gobierno israelí, aparte de obstaculizar el acceso a tratamientos, utiliza de alguna manera la orientación y la identidad sexual para hacer presión sobre la población palestina? Desde luego que sí. El Servicio de Inteligencia de Israel utiliza al colectivo palestino queer para chantajearles revelando su homosexualidad a sus familias. Entonces, lo que les piden es que colaboren y que informen. Entonces, claro, es muy complicado porque para ellos convertirse en colaboracionistas les pone en el objetivo de la violencia de los propios palestinos. Has hablado antes de esos controles por los que los palestinos tienen que estar pasando continuamente para moverse directamente de un sitio a otro, de una ciudad a otro. ¿Tú llegaste a sufrir esa opresión de los controles, de tener que estar pasando continuamente esos controles a pesar de tener pasaporte español? Sí, yo cuando llegué al aeropuerto de Tel Aviv, ya simplemente en la cola, éramos como 100 personas, ya me señalaron y me sacaron de la cola sin ni siquiera saber que yo era árabe por mis rasgos físicos. Me llevaron a una sala y allí estábamos reunidos diferentes personas que solamente lo que teníamos en común era que parecíamos árabes. Me hicieron un interrogatorio exhaustivo para saber de dónde venía, quién eran mis padres, cuál era mi trayectoria, y tuve que hacer coincidir mi viaje con el Pride de Tel Aviv para explicarles que yo no iba a Palestina, que yo iba a Tel Aviv, y contarles toda mi historia personal con mi familia para que me creyeran y no pensaran que yo iba a apoyar Palestina. Fíjate, precisamente esa propaganda sionista nos hace ver eso, que al otro lado de la frontera prácticamente es un paraíso LGTBI, pero yo no sé si eso es verdad. Algo que contradicen las propias instituciones israelíes es esa libertad con el mundo LGTBI. El matrimonio homosexual, por ejemplo, no es legal y el ministro de Finanzas se ha llegado a declarar hasta hace muy poco homófobo con todas las letras. ¿Crees que Israel hace pinkwashing de cara al exterior? Claro, es toda una campaña de pinkwashing que se inició en el 2002. Al principio se inició con la marca Israel.
Lo que hacían era pues vender a Israel sobre todo en materia de seguridad, de defensa, de tecnología, y en el 2009 el alcalde de Tel Aviv, Ronnie Hulday, se dio cuenta de que en el colectivo queer tenía ahí un gran filón, ¿no? Entonces decidió establecer una nueva marca que era la marca Tel Aviv, un ente separado, porque Israel ya tenía muchas connotaciones de guerra y de religión, y empezaron a trabajar mucho en la marca Tel Aviv para convertirla en la capital gay del mundo. ¿Qué pasa? Que ya solamente esa definición excluye al resto de siglas del colectivo. Y luego el resto de actitudes del Estado de Israel contradicen completamente ese pinkwashing, ¿no? Nosotros llamamos a la contestación contra el pinkwashing el pinkwashing, que es desmontar el pinkwashing, ¿no? Y como bien has dicho tú, Avi Maoz, que es el ministro de Finanzas, se declara abiertamente homófobo, es un partido contra el colectivo LGTB, contra el feminismo. Y eso, a pesar de que por muchas danas internacionales que saques a pasear, es difícil ocultarlo, ¿no? Efectivamente. Además, Israel, en caso de que fuera gay friendly, lo es a través del turismo y no para todas las siglas del colectivo, ¿no? Claro. Y luego es que dentro de la sociedad israelí también hay un componente religioso y homófobo muy importante, que queda oculto. O sea, es una forma de instrumentalización total del colectivo. Tú asumes el activismo en un doble sentido. Por un lado, desde Palestina, por la causa palestina, y por otra, por los derechos LGTBI. ¿Te has encontrado con la pregunta de si esto es contradictorio alguna vez? Para mí, yo he vivido en una contradicción continua durante toda mi vida entre dos identidades, la de ser gay y la de ser árabe. Y siempre me he preguntado, ¿es posible ser gay y palestino a la vez? Todas las sociedades homófobas lo primero que hacen es ocultarte los referentes para que tú pienses que estás solo en el mundo. Estamos viendo manifestaciones y acampadas en muchas universidades del mundo como protesta al asedio israelí sobre Palestina. ¿Crees que estas medidas de presión son efectivas? ¿Y qué crees que podemos hacer desde la sociedad civil preocupada por esto para empujar en favor de un alto al fuego? Sean efectivas o no, son las únicas que nos quedan, porque ya hemos visto que la vía diplomática no funciona, que la acción de los líderes europeos y de los líderes globales y sus discursos templados sirven para tratar esto a largo plazo, y el pueblo palestino no tiene largo plazo. Solamente tiene una lista de muertos que va creciendo por millares cada mes. Murad, para terminar, cuéntanos cómo se llama tu madre y por qué, porque creo que es una bonita historia. Pues sí, a mí siempre me gusta hablar de la resistencia palestina a través del ámbito cultural. La resistencia no solamente se ha hecho con las marchas, con las huelgas o con las armas en su momento, sino que también se ha hecho a través de la cultura. El sionismo ha querido borrar la cultura árabe y los palestinos hemos querido mantenerla de todas las formas posibles. Y en ello está la gastronomía árabe, la música árabe palestina, el dabke, el dialecto palestino, y luego muchos palestinos han mantenido esa memoria colectiva a través de los nombres de sus hijas y de sus hijos. Muchas mujeres en Palestina tienen el nombre de los pueblos que han sido borrados, que eran palestinos y que ahora están hebreizados. Y mi madre, por ejemplo, se llama Nihaya. Mi abuelo en el 67 fue encarcelado por el ejército de Israel porque tenía una pequeña imprenta y un día se le ocurrió imprimir varios folletos en los que ponía: a todo opresor le llega su final. Kullu dhalem leh nihaya. Nihaya es final. Y cuando salió de la cárcel, su forma de mantener esa resistencia y de homenajear a esa resistencia fue ponerle a mi madre el nombre de Nihaya. Bueno, Murad Odeh, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Lo Normal, contándonos tu experiencia. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Lo Normal. Un podcast normal.
El próximo 9 de junio tenemos una cita con las elecciones europeas y para nosotros, como parte del colectivo LGTBI, esa cita es especialmente importante. Las encuestas muestran que los partidos de extrema derecha van a tener un apoyo muy superior al de las elecciones anteriores y que pueden resultar decisivos para el gobierno de las instituciones europeas. En España el panorama no es muy diferente. La ultraderecha y la derecha se han ido instalando en los gobiernos de comunidades y ayuntamientos y estamos viendo los resultados, normas que intentan restarnos derechos y censurar todo lo que tenga que ver con la diversidad. La Federación Estatal LGTBIQ+ ha presentado hace unos días, para movilizar el voto en esas elecciones, una serie de actos. Uge Sangil es la presidenta de la Federación. Uge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En esta campaña se han involucrado algunas de las drag queens y drag kings de nuestro país. Una de ellas es Estrella Extravaganza. ¿Qué tal, Estrella? Hola, corazón. Pues muy bien. Encantadísima. Uge, ¿qué nos jugamos en estas elecciones? Nos jugamos nuestros derechos. Nos jugamos que Europa siga avanzando en derechos LGTB, nos jugamos el plan estratégico europeo, cuestiones del colectivo LGTBI+, y por lo tanto nos jugamos nuestras vidas también. La ultraderecha cabalga y nosotras tenemos que parar para que no ocurra lo que no deseamos. Lo que parece claro es que el voto LGTBI es claramente progresista y por eso es importante que nadie se quede en casa, que se movilice el electorado. Sí, en la encuesta que hemos hecho hace unos meses con 40 EB, preguntando al colectivo a quién votaría, si solo votáramos el colectivo LGTBI+, votaríamos Qué progreso. bonito mundo sería, la verdad. Sería un mundo maravilloso, sí, de color arcoíris, ¿no? Y votaríamos progreso. Por eso hemos hecho esta campaña, porque animamos a la participación de las personas jóvenes, pero también animamos a la ciudadanía y al colectivo, ¿no? Y con un mensaje claro de que Europa sirve. Coño. Claro, y tanto, Estrella. ¿Y por qué os dirigís fundamentalmente al público joven? Claro. Bueno, porque hemos visto la baja participación también. Europa igualmente no es atractiva. Tenemos unas elecciones complejas porque solo se vota a Europa y no hay otros comicios. Y la baja participación pues de la juventud, que además no, en general la ciudadanía, ¿no? Pero hay que estimular a las personas jóvenes a que tengan esa mirada más allá de lo que nos rodea, que miremos Europa y que sepamos realmente para qué nos sirve Europa, ¿no? A veces nos sentimos también por cómo es la juventud, en una crítica positiva, porque yo también lo he sido, que somos rebeldes y que no entendemos, ¿no? Al final, o no vemos más allá de lo que nos rodea y nos vamos al riesgo, ¿no? El riesgo es ir a votar, el riesgo es ir y decir, esto es lo que yo quiero, avanzar en mis derechos. Entonces queremos despertar también esas conciencias y que la juventud sea protagonista también de estas elecciones. Sí, yo creo que es que la juventud nos damos cuenta como muy tarde de que nuestra mera existencia como parte del colectivo es política, porque yo te hablo de manera personal. Yo cuando tenía 23 años, que fue cuando se hizo la última, yo no voté, pero porque ya de por sí, España hay veces que cuando tienes 18 años dices tú, a ver esto, ¿cómo lo enfoco yo? Yo no tengo ni idea, nunca me han enseñado nada de política, no me termino de enterar de cuáles son las propuestas, no termino de estar convencida con ningún partido ni nada. Y claro, Europa te queda como una cosa como súper lejos, en plan de esta gente que van a hacer por mí. Si no tengo claro qué es lo que va a hacer España por mí, imagínate qué es lo que yo me imagino que puede hacer Europa por mí. Entonces te parece que está como muy lejos y creo que es necesario abordar sobre todo al público joven para eso, para que vean que Europa no es una cosa que está lejos y que Europa, nosotros también formamos parte de Europa y tenemos que conseguir frenar la ultraderecha, porque es que si no nos están comiendo terreno, nos están comiendo espacio y son 5 años lo que se nos viene por delante. Nos están comiendo espacio con herramientas tramposas como los bulos o la desinformación. Por ejemplo, en nuestro colectivo sabemos bien lo que es eso, lo que pasa cuando se tergiversa una noticia, sobre todo referido a la ley trans, ¿no? Sí, llevamos varios años sufriendo un acoso brutal, las personas trans. Una exposición, además, innecesaria en todo este proceso de la aprobación de la ley. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone ese discurso de odio? Pues que las personas trans seguimos sufriendo y se nos ha violentado muchísimo estos 5 años y se nos ha expuesto demasiado. Por lo tanto, estamos sufriendo. Y estos partidos de la ultraderecha, ya no diferencio derecha ni
de ultraderecha, sino hablo de las ultraderechas que están en este país, pero que también están en Europa, y tenemos el ejemplo de Hungría, por ejemplo, ¿no? Y otros países donde se están recortando los derechos no van a poder con nosotros. Hacía referencia, Uge, precisamente a esos delitos de odio. Hemos conocido hace poco, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la LGTBI-fobia, que siguen aumentando esos delitos de odio contra nosotros, aunque parece que Interior se niega a reconocer las cifras reales, ¿no? Se niega a reconocer, se niega a hacer los cambios necesarios para obtener las cifras reales de lo que está ocurriendo en España. Hemos hecho, este es el segundo año que presentamos la encuesta de delitos de odio en España, y las cifras no nos cuadran y comparamos con otros países de la Unión Europea, pero es más, tenemos el informe de Europa que dan las cifras peores que las nuestras con respecto a España e Interior. O sea, nosotros incluso somos hasta más comedidos. Todas las denuncias que se hacen no llegan a donde tiene que llegar, ni al trámite que tienen que llevar, ¿no? Entonces, Interior, realmente le pedimos que reflexionen. La formación a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué no vamos a denunciar y no entramos en las comisarías? Claro. Queremos espacios seguros, reales. Nos da miedo ir a denunciar, o también decimos, ¿para qué? Si no, luego no pasa nada. Estrella, ¿por qué decides apoyar esta campaña? ¿Por qué decides unirte? Hombre, yo creo que por lo que decíamos antes, porque me pareció una campaña que era como muy fresca, que era como, ¿sabes? Que que sigo creyendo que se puede acercar al público joven, y que creo que tenemos mucha fuerza, que somos muchos los que tenemos la posibilidad de ir a votar, y que el colectivo realmente tiene que tener esa voz ahí en Europa. ¿Y por qué en general? Pues por lo que te decía antes, pues porque creo que nuestra mera existencia como personas del colectivo ya es política, y al final alguien va a estar decidiendo cuál va a ser nuestro futuro. Entonces, frente a que, o sea, sí o sí va a haber alguien decidiendo cuál va a ser mi futuro, va a haber alguien legislando y decidiendo lo que está bien y lo que está mal, entre muchas comillas, ¿no? Que menos que por lo menos sea alguien que esté de mi parte. Bueno, que haya gente, ¿no? Que de verdad sea progresista, que de verdad luche por defender nuestros derechos y por defender nuestra existencia. Hay algo que seguramente, una pregunta con la que seguramente estáis hartas de encontraros en estos últimos tiempos, que es la típica pregunta de ¿qué hace el drag metido en política? ¿Qué contestáis a esto? Pues es que el drag es pura y dura, porque es que, o sea, ya el salir a la calle vestida de drag ya es pura política, ¿no? Ya recibimos una cantidad de insultos, una cantidad de vejaciones y una cantidad de agresiones, que es que ya es imposible no sentir tu existencia como política, es imposible no querer mojarte, y es imposible no sentir que tienes la necesidad de dejar un mundo mejor del que viniste, ¿no? Que creo que al final es una cosa que a mí me parece que es una cosa que nos define mucho a la gente progre, y no dista mucho de la gente de ultraderecha, que es que ellos sí que buscan como su bienestar, ¿no? A cambio del resto, y nosotros simplemente buscamos nuestro bienestar, pero no por el de encima de nadie. Yo no quiero que mi bienestar esté por encima del de nadie, ni considero que el bienestar de nadie deba estar por encima del mío, sino que buscamos vivir en un mundo en el que la diversidad es real, existe en cada persona que habita este mundo. Lo único que queremos es que se nos respete, que vivamos en paz, que nuestra existencia no tenga que verse cada 2 por 3 sometida a que estemos como asustados, ¿no? Que al final también era un poco lo que hablaba Uge antes, que también, por eso yo creo que hay muchas denuncias que tampoco llegan nunca a buenos puertos, porque nos da mucho miedo el poder. Hay muchas veces que sentimos miedo de ir a denunciar, porque también muchas veces la gente que está en el poder, o la gente que va a recibirnos, o, ¿sabes? Como que sentimos ese miedo de decir, se van a reír de nosotros, nos van a decir, bueno, seguro que algo harías, o seguro que, ¿sabes? Se va a poner en duda nuestro discurso, se va a poner en duda quién somos, y al final eso provoca mucho miedo y provoca ese distanciamiento, ¿no? De lo que de la lucha y del combate. El drag despierta mucha violencia, como decías, Estrella, pero también despierta mucha sensación de libertad, belleza, creación, comunidad. De hecho, me gustaría traer a Pinchadora, que la tuvimos aquí hablando del drag en los museos, del drag en los espacios de creación. Entonces, yo creo que también hay un elemento muy atractivo de presentar el drag como indiscutiblemente unido a la política, que la gente no lo tiene en mente, pero que, como tú dices, es inseparable. Sí, yo creo que también una cosa buena, hace poco estuve con Comuns en el cierre de un meeting suyo. Yo creo que una cosa muy buena que también tiene el drag es que se permite hacerlo todo desde el humor. ¿Sabes? Que hay muchas veces que parece que
cualquier cosa que sea como de política tiene que ser como con un peso súper aplastante, que yo creo que también es lo que a las generaciones jóvenes les echa mucho para atrás, ¿sabes? Que todo tenga que ser como tan serio, que todo tenga que ser como tan denso, que cada vez que hablamos de un tema que realmente es serio, que no digo que no, pero que le estemos dando como una densidad que a veces entiendo que haya generaciones jóvenes a las que digan, me está rayando demasiado la cabeza, ¿no? Y creo que el drag se permite esa licencia de poderlo hacer desde la comedia, de poder decirte, pues como los vídeos que hemos estado haciendo con la FLGTB, ¿sabes? De poder decirte, nena, que estás aquí mirando los vídeos de Instagram para tu momento, ¿sabes? Y hacerlo como que sea mucho más ameno. Que yo siempre pienso que los mensajes combativos, que lo que hacemos entra mucho mejor cuando se hace desde la comedia, porque la gente toma el mensaje, se le queda ahí en la mente dándole vuelta, ¿sabes? Pero no es como... Hay veces que algunos meetings resultan un poco como ya la iglesia, ¿sabes? Que dices tú, ahora de pie, ahora sentado, ahora escuchaste, hombre, ahora no sé cuánto, ¿sabes? Y que sin embargo, cuando se hace como de una forma amena, yo creo que el mensaje cala mucho mejor. Total. Oye, ¿y no teméis que ponernos al frente de esta campaña pueda perjudicaros, que pueda cerraros puertas? ¿Yo? Cero. O sea, no, en plan, o sea, lo hablaba hace poco con una amiga, creo que antes de pasar por Drag Race, por el concurso y tal, sí que hay una parte de que entiendo que tengas que, entre comillas, prostituir tu arte porque digas, me da miedo que se me cierren puertas, que tal, que no sé cuánto, pero yo después de pasar por un concurso, que yo tengo mi trabajo, me asusta cero que alguien que esté por ahí en una discoteca, en no sé qué, no sé cuánto, diga, uy, a esta no la llames porque esta es de izquierda. Mira, como cariño, pues si no me quiere llamar, me la suda el coño, ¿sabes lo que te quiero decir? Perdón por la palabrería, pero, ¿sabes? Llega un punto que es como, ahora que puedo permitirme, ahora que tengo cierto volumen, ¿sabes?, de trabajo y que puedo permitirme estar relajada con esa parte, puedo permitirme más que de sobra decir lo que pienso y no me asusta si alguien no quiere llamarme o si alguien no quiere contar conmigo. En la presentación de la campaña destacabais que conseguir los derechos que tenemos nos ha costado mucho, pero que perderlos puede ser muy fácil. Sí, los derechos se conquistan, pero se tienen que defender toda la vida. Pero no hablemos de supuestos. Lo tenemos y lo vivimos en Europa y lo vivimos en España. Tenemos gobiernos de la ultraderecha. En Italia, las mujeres lesbianas. Lo tenemos en Italia con las mujeres lesbianas. Pero tenemos la Comunidad Valenciana, tenemos Castilla y León, tenemos Extremadura, tenemos, creo que 12, si no me equivoco, comunidades autónomas gobernadas por la ultraderecha. Y ya estamos viendo cómo se están recortando los derechos al colectivo en estas comunidades autónomas. Y hablemos de Madrid, por favor, madrileñas, madrileños, madrileñas, que las dos leyes de Madrid de 2016 las han recortado. No nos podemos callar, no podemos permitir que se siga gobernando a golpe de ideología. Se tiene que gobernar para toda la ciudadanía y la ciudadanía es diversa. Y una de las cosas que queremos transmitir con esta campaña y la presencia de las personas drag que nos han acompañado voluntariamente, altruistamente en la campaña, que también hay que decirlo, es la memoria. No perdamos nuestra memoria histórica, no queremos ser otro Lorca, no queremos ser otra Gloria Fuerte, no queremos ser otra Cristina Ortiz. Creo que esto es muy importante porque creo que también las nuevas generaciones no conocen tanto nuestra historia y creo que, bueno, las nuevas generaciones, o sea, a no ser que empieces, incluso las de ahora, a no ser que empieces tú a interesarte acerca de cuál ha sido nuestra historia no se encuentra de forma fácil. Las noches de Tefía acaba de salir hace poco y yo personalmente no tenía ni idea. Es que nuestra historia está muy perdida y yo creo que si no conocemos nuestra historia es por eso por lo que es muy fácil dar por sentado cuáles son los derechos y cuáles son, ¿sabes?, que hemos conseguido a lo largo de los años. Pensamos que, bueno, ya está, esto ya está conquistado, esto realmente tampoco ha costado tanto, si esto ya queda lejos, y realmente no, realmente hace 40 años, realmente hace... Hay que empezar por educar, y esto será, si no, una campaña que empezaremos con la FLGTB para hacer como vídeos cortitos para educar a la ciudadanía y a la gente joven del colectivo de cuál ha sido nuestra historia y para que la vayan conociendo y digan, uy, es verdad, que es que venimos de esto no podemos darlo por sentado, no podemos darlo por hecho. Ha costado mucho, ha habido mucha gente que ha muerto. Tampoco tenemos que irnos tan al sí, pasado, bueno, claro, y podemos acudir al presente. No podemos olvidar, por ejemplo, algunas cosas que han pasado en los últimos días. Hemos visto, por ejemplo, como políticos y personajes públicos se mofaban de Nemo, el ganador de Eurovisión, por declararse persona no binaria. Hemos oído a la ministra de Igualdad, a Ana Redondo, decir que reconocer a las personas binarias no toca porque no está recogido en los acuerdos de gobierno. ¿Qué le decimos a Ana Redondo? Ana Redondo que, por favor, que nos escuche. A mí me da igual un acuerdo de gobierno.
tiene que ser ministra para toda la ciudadanía, tiene que escuchar a la ciudadanía y tiene que empezar a mirar técnicamente cómo esto puede suceder, como las personas no binarias, tenemos que estar reflejadas en los documentos oficiales. Es posible, y hay una persona no binaria en España que tiene reconocido en sus documentos. En Europa, no puedo decir que esto no está en un acuerdo. Tiene que gobernar, y tiene que gobernar para todas, y a las personas no binarias nos tiene que escuchar. Así que, por favor, un poquito de oído y de oreja, y escuchen la ciudadanía, que usted no está ahí por arte de magia. Y además, recordemos... Estoy muy enfadada, lo que llevamos diciendo con estas declaraciones de la ministra. Que estos discursos tienen consecuencias. Claro, porque al final niegan mi existencia como persona no binaria. Esto no está en un acuerdo. ¿Cómo va usted a acordar quién soy yo? Siéntese y escúcheme. ¿Cómo va a acordar quién soy yo? ¿Con quién? Lo tendrá que hablar conmigo, señora ministra. Es que es mi existencia la que está en juego, no la de ella. Y hay que decírselo y alto y claro. No puede ser, esto no está en un acuerdo. Ni que tuvieran que firmar cuál es mi identidad. Eso lo decido yo. Es que yo creo que hay que mostrar el enfado también. Y no hay que ser, ay, todo es bonito, maravilloso. No, hay que mostrar el enfado. Sí. Ya llevamos 4 años exponiendo a las personas trans. Y ahora es hora de que escuchen. Nos hemos quedado fuera a las personas no binarias con un acto también de generosidad. Pero también ahora es hora de que nos escuche y que se empiece a hablar técnicamente de la posibilidad. Y la posibilidad es real y existe. Y ya lo han hecho en otras comunidades autónomas, en Canarias, salvo el DNI, que es lo que le compete al Estado. Pero yo en los documentos oficiales de Canarias puedo poner quién soy. Pero es que en una compañía, que no voy a hacer publicidad, ninguna compañía, pero hay una compañía, por ejemplo, aérea, que cuando yo me voy a sacar mi tarjeta de embarque, pone hombre, mujer, otros. ¿Dónde está el problema? ¿En la ideología? Bueno, hablas de que los discursos institucionales tienen consecuencias en las vidas, en el reconocimiento de la identidad y que a nivel internacional están retrocediendo. Estamos todavía consternadas con las noticias de las últimas semanas, el ataque a 4 mujeres argentinas, el ataque lesbófobo, las han prácticamente quemado vivas. Se ha resuelto con la muerte de 4 de ellas, acaba de morir 3 de ellas. Y la patologización de nuevo del colectivo en Perú. El odio institucional claramente tiene consecuencias de vida o muerte. Las palabras tienen consecuencias y es el delito. Sí, es que al final la gente que está arriba, la gente del poder, debería practicar de alguna forma con el ejemplo, ¿no? Y al final, si dan este tipo de discursos, claro que luego hay gente que se puede agarrar a eso, ¿no? Para discriminarnos y para hacernos de menos y para seguir vejándonos y para seguir matándonos. Entonces, es complicado. Es complicado que la población también cambie cuando a esta gente se les permite tener esta voz. Bueno, cambiemos un poquito para terminar este discurso tan derrotista que tenemos, que no todo es tan malo. Estrella, ¿en qué andas ahora? Te tenemos un poquito perdida. Pues mira, Cari, ahora mismo estoy dando vueltas por toda España. ¡Qué rápida! Cambiando el tono, di que sí. Es que esto es lo que tiene el drag. El drag es esto, al final. Estoy harta de dar vuelta por España, muy contenta, pero muy harta de dar vuelta por España. Ya el otro día, esto como anécdota, me monté en un irio y me dijo la chica que estaba pasando los billetes, me dijo, ay, a ti te conozco, te llevo yo un montón de veces. Le digo, sí, hija, sí. Sí, hija, yo no sé cuántas veces 3, no sé, no puedo más. Pero bueno, estoy con eso y ahora en julio volvemos con La Llamada en Barcelona y luego en septiembre una semanita en Valencia y tengo muchas ganas de volver con La Llamada, de volver con el musical y nada, muy contenta, la verdad. Qué alegría, Estrella. Te seguiremos la pista. Uge San Gil, Estrella Extravaganza, muchísimas gracias por estar en Lo Normal y por vuestro discurso rabioso pero enriquecedor. Muchas gracias. Sí. Gracias. Nos vamos una vez más hasta Valencia para hablar con Pablo Hernández, director del Armari de la Memoria, quien nos acompaña en un viaje por la historia de nuestro colectivo. Juan Pedro Navarro es un doctor en Historia Social especializado en recuperar la historia de las subculturas sodomíticas y de la masculinidad en la Edad Moderna en todo el área mediterránea. También especialmente en la Corona de Aragón. Y bueno, es una persona que nos ha ayudado, por tanto, nos va a ayudar a recuperar referentes muy antiguos, a conocer cómo podía ser algo parecido a lo que hoy conocemos como una comunidad LGTBI, pero en este caso mucho antes del siglo XX, ¿no? En siglos pasados, hacer una memoria, digamos, de largo alcance. Y de su mano, pues bueno, vamos a rescatar historias bien curiosas, algunas más o menos conocidas para las personas que tenemos una cierta familiaridad con la memoria LGTBI valenciana, como pueda ser el caso de Margarida Borràs, pero
pero también otras historias totalmente nuevas para nosotras, y que es un placer, ¿no?, conocer de su mano. Por supuesto, si nos retrotraemos a las culturas clásicas, hay nombres de personas que vivieron una sexualidad disidente bastante conocidos, ¿no? Incluso emperadores, ¿no? Pensando en el caso de Adriano con su amante Antino, Safo de Lesbos, la gran poetisa griega. Y bueno, realmente a mí me parece interesante, ¿no?, también como comprender como a través de los siglos espacios donde se había construido una libertad en términos de la época, por supuesto, no tal como la entendemos actualmente, se van perdiendo esas libertades, ¿no?, y se va construyendo también un discurso de represión, desgraciadamente, ¿no? Durante la Edad Media los reinos cristianos van elaborando un discurso que se basa en el relato de la destrucción de Sodoma, y todos esos reinos cristianos, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, y por supuesto esto afecta a Valencia, se va creando el discurso del otro, en base al sodomita, ¿no? Y la gran represión comienza efectivamente en los siglos XII, XIII, ¿no? El primer caso en el Reino de Valencia en el que se persiguen estas sexualidades disidentes, lo vemos en 1272, ¿no?, que es un juicio contra un hombre judío acusado del crimen da sodomita. A partir del siglo XVIII empieza a haber legisladores. Hay un jurista valenciano que es Mateu Sanz, que precisamente aboga por descriminalizar estas prácticas sexuales ya en el siglo XVIII. Entonces, bueno, sí que vamos viendo pequeños avances, pero sí que hay una legislación patente y vigente que se mantiene prácticamente desde el siglo XIII, desde los Furs Valencians hasta la creación del Código Penal del siglo XIX. Margarita o Margalida Borràs fue un personaje bastante interesante, ¿no?, para la Valencia de finales de la Edad Media. Era hija de un notario, posiblemente, ¿no?, hija de un notario de Mallorca, vivían en la ciudad de Valencia, y por lo visto ella formaba parte, pues, de esa pequeña burguesía mercantil de la Valencia de finales del siglo XV. Y bueno, aunque la partida bautismal la nombra como Miquel, la realidad es que desde bien jovencita tuvo bastante clara su identidad de género y siempre vestía a la moda femenina, se hacía llamar Margalida, y de hecho buena parte de la sociedad valenciana la conocía con este nombre. Era una persona realmente conocida, ¿no? Sí. Y precisamente por ser tan conocida, cuando las instituciones judiciales del momento, en este caso la Inquisición, conocen de la realidad de Margalida, pues se empieza un juicio político contra ella precisamente por su identidad de género. El historiador Rafael Carrasco, que es como la gran referencia, es un hispanista francés de origen valenciano precisamente, en su obra pionera trabaja cómo se crearon redes sociales, redes de afecto, redes entre, podríamos decirlo así, amigos, que en algún momento alguno de ellos fue juzgado por el crimen de sodomía, y evidentemente eso destapó una red de homosociabilidad, ¿no?, de encuentro entre chicos. Y es muy curioso como hay algunos términos en argot que nos recuerdan a la actualidad, ¿no? Hay un término que rescata Rafael Carrasco, que es ser del pan. Ser del pan era prácticamente ser del gremio, es decir, entender, ¿no?, en la actualidad. Y es muy curioso como entre estos jóvenes valencianos del siglo XVII se utilizaba ese término para reconocerse. De hecho, hay algunos casos en los que en los expedientes judiciales vemos como hay lo que en aquella época se llamaba el amancebamiento, es decir, eran relaciones sexuales que no eran solo sexuales, en las que convivían, en las que realmente habían construido un hogar. Y hay un caso muy concreto de un siervo y de un criado que vivían juntos, Joan y Bartolomeu, que deseaban esposarse, ¿no? Y estamos hablando en el siglo XVI, como en el expediente judicial quería
Joan hablaba de Bartolomeo diciendo que quería esposarlo como si fuera una mujer. El acoso a las personas LGTBI en el lugar de trabajo es una realidad de la que nos hablan todos los estudios que se han realizado sobre el tema. Para evitarlo, la ley trans y LGTBI marca unas directrices que todas las empresas van a tener que cumplir. Sobre todo ello nos habla en la columna de este episodio Toño Abad, coordinador de acción LGTBI de la Unión General de Trabajadores. Hay una realidad oculta de la que nadie habla, que se produce en los centros de trabajo. Una situación invisible que hace que casi la mitad de las personas LGTBI volvamos al armario cuando llegamos a la oficina, aunque en nuestras familias o entornos sociales vivimos nuestra orientación sexual o identidad con total normalidad. Se trata de la discriminación hacia las personas LGTBI en el empleo, esa discriminación que considera que ser gay, lesbiana, bisexual, trans o intersexual es un problema frente a las diferentes formas de violencia que se manifiestan diariamente. Los insultos, amenazas, acoso, los rumores, los chistes, las conversaciones en las que no puedes participar porque te excluyen, los derechos a los que renuncias porque no puedes contar que te casas con una persona de tu mismo sexo o las transiciones pospuestas sine die para no ser despedidos. Hoy por fin podemos decir que las empresas tendrán que abordar esta situación, que no oiremos mucho más eso de que la orientación sexual o la identidad de género son cosas privadas, porque no lo son para las personas heterosexuales, que disfrutan de todos sus derechos laborales sin recibir acoso por ser quienes son. La ley trans y LGTBI han creado la obligación de las empresas de más de 50 personas trabajadoras de tener planes LGTBI y, especialmente, protocolos que nos protejan frente a las violencias en el trabajo. Y la ley de empleo, por primera vez, considerará a las personas LGTBI más vulnerables, especialmente las personas trans, como colectivo prioritario de las políticas activas de empleo. Y no, las personas LGTBI no vamos a ir a la cola del paro a decir que somos gays o lesbianas para pedir un trabajo. Son aquellas que, por razón de su orientación sexual o su identidad, han sufrido abandono temprano del hogar o del ámbito escolar, o incluso expulsión de sus mismas casas por parte de sus familias, quienes van a necesitar de la ayuda de la administración para mejorar sus vidas, que para eso está. Con el Decode de Nemo despedimos este episodio. En el próximo nos encontraremos en Maspalomas, desde donde grabaremos un especial sobre ese entorno que se ha convertido en un punto de encuentro para el colectivo, no solo en España, sino en todo el mundo. Eso será dentro de 2 semanas. De momento nos despedimos Paula Corral, Roberto Cuadrado, Carlos Ródenas y Jessica Crespo. Hasta pronto. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Miguel Hijosa. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.